de las afecciones del contenido escrotal. Pero apóyalo, pues, en tu agüita. Ya, dame ya. No, es que se toca. Ya, gracias. Vamos a hacer algún recuerdo anatómico que es muy importante asociarlo con el manejo de las cirugías que pueden haber a nivel de la bolsa escrotal. Entonces aquí tenemos un recuerdo anatómico y lo que hay que tomar más en consideración es la irrigación del testículo. Nosotros vemos que el testículo es un órgano bien, probablemente por las funciones que tiene, por la utilidad que tiene para la preservación de la especie, es bien afortunado, está bien irrigado. Entonces tenemos que la irrigación principal indudablemente viene de la arteria aorta. De la arteria aorta viene una rama, que viene a ser la rama testicular, que viene en el paquete espermático. Entonces, esta arteria espermática es, por decir, la principal arteria que va a nutrir al testículo. Otra rama viene a ser la arteria funicular, que le llamamos, que está a nivel del cremaster, que viene de la arteria epigástrica. Entonces, por aquí debe estar. Viene esta es una arteria autónoma también, o sea que de por sí sola puede nutrir al testículo. Y la otra que viene de la vesical inferior, ¿dónde está la vesical inferior? Acá está la vesical inferior. Doctor, no se ve. ¿No se ve? Está... Decíamos que la arteria principal viene de la aorta, viene con el cordón espermático, ya, o sea, viene desde bien alto. Otra arteria vendría a ser la cremastérica, que es rama de la epigástrica, y la otra, la que viene de la arteria vesical inferior, que viene a ser la arteria deferencial. Entonces, son tres arterias principales: la testicular de aorta, la cremastérica de la epigástrica y de la vesical inferior, la deferencial. Entonces, esto es porque en algunas oportunidades ustedes van a ver que el cirujano, en este caso el urólogo, liga sin temor, liga la arteria principal, que es la arteria espermática o testicular que viene de la aorta, la liga. ¿Por qué? Porque tiene la certeza que las otras ramas van a suplir eficientemente la oxigenación del testículo. Eso hay que tener bien presente, ¿no? Porque a veces uno medio se desubica y dice, este doctor ya lo dejó sin testículo. Sobre todo eso lo van a ver cuando se hace la cirugía de varicocele. En la cirugía del varicocele, uno liga el paquete espermático, o sea, el que viene de la aorta, lo liga sin... Uno quiere ligar las venas, pero liga todo el paquete porque
no hay problema que se ligue esa arteria, la arteria espermática o testicular, ¿no? Que viene de la aorta. Entonces eso hay que tener presente. Después acá vemos la ubicación pues del testículo. Generalmente el testículo debe ser pendular, o sea, debe colgar. Nosotros, como estamos en zona fría, hay mucha prevalencia, mucha presentación de lo que se llama, por decir, hipoplasia escrotal. ¿Qué consiste? En una falta de bolsa escrotal. Eso debido a que las zonas frías, el dartos y el cremaster se contraen para, por decir, atraer hacia la temperatura corporal a la gonada, en este caso al testículo. Pero eso se ve en zonas de altura. Si ustedes van a zonas cálidas, el 100% prácticamente de todos los varones tienen bolsa bien pendular, bien caída. ¿Ya? En cambio, en zonas frías, más bien hay mayor presentación en los casos de hipoplasia. Le llamamos hipoplasia escrotal, pero en realidad es una contractura persistente del dartos y del cremaster. Acá tenemos ya un esquema más bonito en que vamos a ver nosotros, acá está, este es el cordón espermático, donde vamos a ver el conducto deferente, vamos a ver las venas del plexo papiliforme y vamos a ver arteria. Aquí deben estar las tres arterias, pero aquí se ha magnificado únicamente a la testicular. ¿Ya? Entonces la funicular va en el cremaster y la deferencial va acompañando al deferente. Ya, aquí no se ha esquematizado. Un jalón de orejas para que hizo esta diapositiva. Entonces ven, normalmente el epidídimo, cómo está ubicado en la parte posterior y superior, a manera de capucha, en el testículo. Y en la parte anterior vamos a ver esta cavidad virtual, que es la cavidad que está entre las capas parietal y visceral de la vaginal, ¿no? que está cubriendo al testículo, en la parte anterior sobre todo. Entonces aquí en este espacio virtual, donde se colecta líquido en el hidrocele. Y también cuando hay algún traumatismo, generalmente esta cavidad se vuelve real y se acumula ahí sangre. Se llama el hematocelio. ¿Ya? Por eso es importante esta cavidad. Esta cavidad es ciega. Como ven, no tiene comunicación con la cavidad peritoneal. Es ciega, ahí queda nomás. También vemos aquí esta estructura que es muy fuerte, la albuginia. Es una capa bien dura, probablemente debe tener unos 5 a 6 menos, 4 a 5 milímetros de grosor, pero es extremadamente dura, resistente. El deferente, ustedes saben, a ver, de repente en el otro esquema vamos a ver un corte sagital del testículo. No. Aquí están las capas, ¿no? Que en algunas oportunidades les gusta preguntar a los médicos, a los internos, o sea, cuántas capas hay desde la piel hasta el parénquima testicular. Entonces las capas reconocidas tenemos de afuera hacia adentro, primero la piel del escroto, la fascia superficial del dartos,
la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna, la lámina parietal de la túnica vaginal. Esta es la lámina que le digo. La otra es la lámina visceral de la túnica vaginal. Aquí es donde se colectan los líquidos en el caso del hidrocele y del hematocele. En el primero es un líquido muy semejante a la orina, un amarillo claro, pálido, y en el caso de sangre, ¿no? En el hematocele. La albuginia, que es la capa dura que les digo, que cubre a la gonada directamente, el testículo y el epidídimo, que están en la parte interna. No está el corte. Acá sí. Acá está el corte. Miren, entonces aquí está cortado sagitalmente el testículo y resaltan algunas estructuras. Este es el parénquima testicular, múltiples túbulos que producen las células gonadales, los seminíferos que van y confluyen en una red, la red de testis, y después van a otros conductos, conductivos eferentes, y vaya a lo que vendría a ser el deferente, ¿ya? Este es el epidídimo, al epidídimo. El epidídimo vendría a ser como si fuera un conducto bien delgado que está a manera de resorte y que sirve para lograr la maduración plena del espermatozoide y después ya migrar en un conducto más con cavidad interna, conducto más grueso, que más o menos puede llegar a 1 milímetro, que es el deferente. Entonces, cuando se hace la vasectomía, lo que se hace es se liga este conducto, ¿ya? Si nosotros lográramos extender al deferente, o sea, si de un lado coge alguien una parte del deferente y otro jala el otro deferente, podrían ser varios kilómetros. O sea, es realmente bien largo este conducto. Este epidídimo, los conductos que están ahí están así, y tienen un calibre de 1/3 milímetro. Por eso es que nosotros no debemos hacer cirugía en hombres que no han tenido todavía descendencia. Por ejemplo, si hay un quiste de epidídimo, debemos diferir la operación hasta cuando, o por decir, ya tenga descendencia. Porque el solo hecho que yo ponga aquí un electrocauterio, si es 1/3 milímetro el conducto de esto que en el epidídimo, lo voy a cerrar y es como si le hiciera una vasectomía. Porque hay veces los muchachos se palpan y se tocan un quiste acá y dicen, en el mejor de los casos aceptan de que es un quistecito, pero siempre, sobre todo de acuerdo a su personalidad, piensan de que es algo malo, que puede ser un tumor, algo, y prácticamente ponen contra la espada y la pared al urólogo. El urólogo, que es muy consciente, te dice, no, búscate otro que te opere, yo no te voy a operar por tal y tal cosa. Pero encuentran al urólogo que lo opera y le puede producir esta secuela, ¿no? Que sería muy, sobre todo para nosotros, muy frustrante, de que por una cirugía que no tiene sentido, porque no debemos operar los quistes de epidídimo, le hayamos bloqueado este canal de migración, de transporte de los espermatozoides. ¿Ya? Después acá vemos en la forma, en color violeta, esa cavidad que le digo que es bien importante para entender las patologías que hay en el escroto, que vendrían a ser la cavidad vaginal, ¿no? La cavidad que está creada, está conformada por la vaginal visceral, que está en contacto con la gonada, y la parietal, ¿ya? Muy bien.
Entonces eso es lo que podemos sacar del cubo a esa imagen. Acá ya es para otra cosa. Es para nosotros tener, acá está bien graficado en puntitos, lo que es el anillo inguinal externo. Y acá tenemos el anillo inguinal interno. Entonces nosotros generalmente trabajamos esa zona cuando hay, por decir, que hacer orquiectomías inguinales. Nosotros cuando queremos, por decir, por un cáncer de testículo, lo primero que hacemos es nos vamos al anillo inguinal interno, aislamos el deferente, ya está por ahí el deferente, lo ligamos, lo cortamos y luego todo el paquete vascular nervioso lo aislamos, lo ligamos, lo cortamos y hacemos la orquiectomía. Cuando se opera cáncer de testículo, no se saca por acá el testículo, sino primero se ligan los vasos, ¿ya? Para evitar las metástasis. Entonces ligamos acá, tranquilamente después ya lo despegamos y lo sacamos al testículo con su tumor. Es el caso de cáncer de testículo. Cuando es de otras causas, la orquiectomía, por ejemplo, cuando queremos hacer orquiectomía para lograr un bloqueo androgénico total en el cáncer de próstata, puede ser a nivel escrotal, se hace la incisión y se diseca lo más proximal posible y cerca al anillo externo, ahí ligamos el deferente por separado con el paquete vasculonervioso. ¿Por qué el deferente nosotros preferimos ligarlo aisladamente cuando hacemos sección del cordón? Porque el deferente tiende a retraerse. Si nosotros pinzamos todo en bloque, las venas, las arterias, los nervios y el deferente, lo ligamos, el deferente hay la posibilidad que se retraiga. Y como tiene buena arteria, puede hacer un hematoma. Entonces mejor lo ligan al deferente con su arteria deferencial bien. Y todo el otro paquete también bien, ¿ya? Ese es el motivo por qué las técnicas quirúrgicas de manejo del cordón espermático aconsejan hacerlo en forma aislada, ¿ya? No en bloque. Bien. Entonces acá tenemos una imagen en que vemos nosotros que están haciendo una ecografía, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen, han visto alguna vez un transductor de estas características? Generalmente ven el abdominal, ¿no es cierto? Que es uno cóncavo, cíclico, curvo. Bueno, este es especial para ver estructuras más pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, este es para hacer un ecodoppler testicular. Este me va a ver arterias y me va a ver venas. Ya me va a detallar. Para la patología escrotal es mejor siempre pedir ecodoppler. Por ejemplo, ¿cuándo es importante el ecodoppler? Para ver cáncer. Si hay un nódulo que es hipervascularizado, entonces con el ecodoppler me va a informar de que el nódulo es hipervascular y la probabilidad de que sea canceroso es más alta. ¿Entienden? Entonces ahí es útil. Otra utilidad es, por ejemplo, cuando hay torsión testicular, le ponen el Doppler y si no hay irrigación, entonces quiere decir que hay torsión testicular o que ya está muerto, ya está isquémico ese testículo. Pero sobre todo para hacer el diagnóstico diferencial de torsión testicular. Porque hay el diagnóstico diferencial de la torsión testicular es la torsión de las apéndices del testículo, las cuales no se tiene que ver, por decir, comprometida la irrigación del testículo. ¿Ya? Muy bien. Entonces es un traductor chiquito, pero es más potente, ¿eh? Solo que
hay veces, como ahora todo el mundo hace ecografía, los engañan, pues les ponen todo ese aparatazo grandazo, ese traductor grande que no sirve para escroto. Para escroto tienen que ser traductores ad hoc, chiquitito, como una cajita de fósforos, ¿ya? Entonces acá ya tenemos una imagen ecográfica que vamos a ver en la escala de grises, nosotros en un plano sagital del testículo y un plano transverso. Entonces se ve, esta es la manera como se ve de una forma uniforme, ¿ya? Así se debe ver el testículo, bien uniforme, bien delimitado y sin formaciones de ningún tipo. Es homogéneo. Y en algunas oportunidades se ve el mediastino. No es importante buscar el mediastino porque no todos lo tienen, no es que no lo tienen, no los encontramos en todos, ¿no? Y no tiene mayor significado encontrarlo, no. Es una línea más ecogénica que corre en forma longitudinal en la parte media. Acá ya tenemos otras cositas. Tenemos unas formaciones que son más ecogénicas, parecen como verdaderas calcificaciones, ¿no? Esta es la microlitiasis testicular. Acá tenemos una perla escrotal que en algunas oportunidades las encontramos que tiene, mire cómo da esta sombra acústica posterior. Normalmente hay un líquido que rodea el testículo. En este caso es anecoico y no debes ir más allá de 0.5 centímetros cúbicos. O sea, normalmente hay líquido, ¿no? Es normal, por eso el testículo, en la palpación que pueden hacer ustedes, es un líquido, es un órgano que se desliza bastante porque está envuelto en líquido. O sea, no es que está fijo, nada, sino se desliza. ¿Ya? Es por eso. ¿Por qué? Porque hay a veces algunos radiólogos, entre comillas, nos informan esto como un hidrocele. Dicen, hay líquido rodeando, entonces, diagnóstico hidrocele. El paciente lee eso y llega pues preocupado al urólogo. Doctor, tengo hidrocele, ¿qué voy a hacer? No, es normal. ¿Ya? Pero en poca cantidad. Ya van a ver cómo es el hidrocele realmente. Miren acá, hay más cantidad de microcalcificaciones, pero si se dan cuenta es una distribución bien difusa, no es organizada. No ven que está organizado un nódulo, nada. Esta microlitiasis, antiguamente, cuando les digo antiguamente, en este caso le estoy diciendo de 6, 8 años, dentro de las guías, cuando se encontraba esto, aconsejaban que nosotros le digamos al paciente y al grupo familiar que había mayor probabilidad de que tenga cáncer de testículo. Cosa que a través del tiempo ya se ha desechado totalmente. No hay esa relación directa como para que nosotros le digamos que necesita pues un seguimiento estricto porque puede haber un viraje hacia un cáncer testicular. No hay ahora. Las mismas guías dicen no digan nada. Díganle que se controle eventualmente y que se haga el autoexamen. ¿Cómo es el autoexamen del testículo? El testículo tiene una consistencia firme y sobre todo no debe tener nodulaciones. Las nodulaciones peligrosas del testículo pueden ser pequeñas o grandes y la característica es de que no son dolorosas y son de consistencia cuasi pétrea. O sea, es como si saliera una pepa ahí imagínense, un maíz.
Normalmente el testículo es renitente, es firme, pero no es duro. Entonces, si toca algo así, ya entonces consultar al urólogo. Muy bien. Entonces, yo diría que si se encuentran microlitiasis así, no hay organización nodular, se pueden hacer estudios cada 3, 5 años, ¿no? Pero sobre todo darle tranquilidad al paciente de que no es algo que está relacionado directamente con la futura presentación de una neoplasia de la gonada. En cambio, acá ya hay otras cosas, ¿no? Acá sobre todo hay unas tendencias a formar, primero que es mayor la cantidad de microlitiasis, ¿no? Hay bastante y hay una tendencia a formaciones nodulares. Entonces aquí sí hay sospecha de que puede haber una neoplasia, ¿no? Acá ya es más clarito. Por ejemplo, esta ya es una formación. Acá ya hay una formación nodular rodeada por microlitiasis, ¿no? Entonces aquí el cáncer testicular es uno de los pocos cánceres que no se debe hacer biopsia. O sea, supongamos que hay esa imagen, hay que hacerle dosajes hormonales, porque el cáncer de testículo es un cáncer embrionario, ¿ya? O sea, no se hace biopsia punción, porque la probabilidad de reproducir metástasis es altísima, en el supuesto que sea positivo la presencia de cáncer. Entonces acá tenemos una ecografía en que vemos pues el epididimo, acá está el epididimo, y también acá está el cuerpo. Son cortes especiales que da eso. Normalmente no es tan fácil, por ejemplo, dibujar todo el cuerpo, encontrar todo el cuerpo como lo he encontrado acá, ¿no? Y la cola, por supuesto, también, que ya va hacia el referente. Ya, estas son las afecciones que vamos a conversar ahora. Tenemos entonces las alteraciones que pueden haber en la bolsa escrotal. Tenemos anomalías de posición. Esto son congénitas, pues, ¿no? Tenemos la criptorquidia y la ectopia testicular. Son cosas diferentes. Hablamos de criptorquidia. Normalmente ustedes saben que el testículo, ¿dónde estuvo en las primeras semanas, quinta, séptima? ¿Cuál era su ubicación? O sea, ¿dónde estaba ubicada el testículo en las primeras semanas? Abdominal. Sí, ¿no es cierto? Alto, casi debajo, por ahí estaba. Y después hay un proceso de migración hacia el escroto, que se da por influjo hormonal. Ese descenso tiene una línea reconocida, o sea, es como una carretera, una pista que debe bajar. Si se detiene el descenso en esa pista, dentro de esa pista, eso es la línea de descenso, se llama criptorquidia. Pero si se sale de esa línea normal de descenso, se llama ectopia testicular, ¿ya? Entonces el concepto debe estar bien claro. O sea, criptorquidia es cuando no desciende a la bolsa escrotal, pero está detenido, se ha quedado detenido en la línea normal de descenso, ¿ya? Vamos a hablar también de las alteraciones vasculares, la torsión, hablamos algo, la torsión del portón espermático y de los apéndices testiculares. Se le llama torsión testicular, ¿no? Pero en realidad el que se tuerce es el cordón. Vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias infecciosas. Tenemos la epididimitis. Generalmente la epididimitis no existe sola. Para decir que yo pongo un diagnóstico de epididimitis pura es bien difícil.
Generalmente siempre va asociado al proceso inflamatorio infeccioso con el testículo, o sea, hablaríamos más de una orquiepididimitis. ¿Ya? Y la gangrena de Fournier, que es una infección muy grave de los tejidos blandos del escroto. Y por último, ya una alteración a nivel vascular venoso, que es el varicocele. Entonces, esas alteraciones las vamos a ventilar hoy día. Entonces, criptorquidia, la traducción de criptorquidia vendría a ser, la traducción directa, simple, sería testículo oculto o testículo escondido. Eso es lo que dice criptorquidia, no quiere decir otra cosa. Vendría a ser un defecto de desarrollo con falta del descenso del testículo dentro del escroto. Normalmente, a partir ya del 8º mes de gestación, el testículo debe estar en el escroto. El que maneja, el que lleva el timón, se podría decir, del testículo, es el gubernaculum testis. El gubernaculum testis sigue la línea de descenso hasta que llega al escroto y se fija en el escroto. Ese es el gubernaculum testis. La causa no se sabe, es multifactorial. Se presenta en el 3% de los recién nacidos a término, o sea, es bastante frecuente, ¿no? Y 30% en prematuros y bajo peso al nacer. Más frecuente es la presentación unilateral, porque también hay bilateral. El 70% descienden hasta los 12 meses y se queda con una tasa del 1% igual en los varones adultos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nacen, por decir, de 100 recién nacidos, habíamos dicho que 3 tienen criptorquidia, ¿no? De esos 3, al año solo va a quedar 1 que tiene, y ese 1 ya no va a descender nunca. ¿Ya? O sea, no hay que desesperarnos y operar a un niñito, por decir, a los 5 meses, 4 meses con criptorquidia. ¿Por qué? Porque hay la probabilidad que se descienda. Pero si ya me pasa el año de edad, ya no me va a descender, entonces ya está la indicación quirúrgica. ¿Ya? Acá tenemos la embriología, ¿no? Para que vean más o menos cómo el teste, la línea de descenso por el gubernaculum, cómo baja, ¿no? Y se fija a nivel del escroto. Esa es la línea normal de descenso. Esa es el criptorquidia. Acá tenemos ya clínicamente una criptorquidia que ven los testículos, hay un abultamiento en la parte superior y ahí se han quedado los testículos, miren, no han descendido. Y la bolsa escrotal está aplanada, más bien, no se ve bulto, el bulto se ve arriba. Entonces esto sería una criptorquidia bilateral, ¿no? Acá tenemos otras imágenes en que ven cómo se examina. Generalmente la forma de examinar acá es un poquito ortodoxa, pero la mejor manera de examinar el escroto es con el dedo índice en forma transversal, discurrir todo el canal y llegar hasta esta zona escrotal alta, con el índice así, y palpar, ¿no? Acá lo he hecho con el pulpejo de los dedos, ¿no? También se puede hacer, pero es mejor con el índice de forma transversa, bajar hasta la zona escrotal alta y palpar el testículo. La idea es hacer migrar con el dedo índice, en este caso con el pulpejo de los dedos, hacer migrar el testículo que está en forma, por decir, no fija, en la zona inguino-escrotal, ¿no? Entonces acá se ve aparentemente solo
un testículo descendido en el lado izquierdo, el lado derecho está aplanado y no se ve abultamiento, de repente está más alto. Acá igualmente se ve abultamiento en la bolsa escrotal en el lado izquierdo. Acá tenemos otra criptorquidia. Este niñito es un poquito obeso y no se ve testículos, no se ve bolsa. Esa es una hipoplasia escrotal. Hay pastillas para hacer esto, pero nunca se hace en niños. Las cirugías reconstructivas nunca se hacen en niñitos. Estas estéticas se hacen cuando ya son grandecitos. Ya la criptorquidia, según su localización, puede ser intraabdominal, o sea que no ha descendido nada. Puede ser intrainguinal, o sea que está en el canal inguinal. Extrainguinal, cuando ya salió por el anillo inguinal externo hacia la dirección de la bolsa escrotal, del escroto. Puede ser suprapúbico e infrapúbico, ¿no? De acuerdo a su relación con el pubis. Ectópico es más frecuente en el oblicuo mayor y fascia de escarpa. Este ectópico es el que está fuera de la línea de descenso, ¿no? Puede estar en otro lado. Hay veces hay a nivel del perineo, puede haber, o si no, hacia el otro lado. Desciende por un lado y se va al otro lado, hacia el contralateral. Ahí tenemos una imagen de los testículos intraabdominales. Ya se ha quedado, no ha descendido. Acá tenemos también una vista que muestra pues de que no hay testículo, hay como una agenesia. Hay conductos deferentes, hay vasos, pero no hay testículos. ¿Ya? Porque debe verse bien organizado el cordón espermático que sale por el anillo interno. Complicaciones. ¿Qué complicaciones trae la criptorquidia? La principal es la infertilidad, o sea, mayor porcentaje de hombres infértiles tienen el antecedente de criptorquidia. Así se haya curado, se le haya hecho la reparación quirúrgica, está vigente la probabilidad de que tenga infertilidad. O sea, a toditos los niñitos que se operan de criptorquidia hay que aconsejarles que empiecen a hacerse sus espermatogramas ya cuando son más hombrecitos, más por 16, 18 años, para ver si ha sido afectado el testículo. El otro gran problema es el cáncer. Hay riesgo relativo de 40 veces mayor aquel niño que ha tenido criptorquidia. El tipo histológico más frecuente es el seminoma, es el más frecuente. La mayor frecuencia de torsión del cordón espermático. La criptorquidia, como está alto, no llegó a fijarse el gubernáculo en el escroto, entonces son testículos que se movilizan y tienen la mayor probabilidad de tener torsión. Y la atrofia testicular también, ¿por qué? Porque el testículo en los mamíferos, la gran mayoría de los mamíferos, incluso en las aves, necesita una temperatura más fría que el cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿cuántos grados tiene? 37. Entonces necesita 35.5 para que haya una producción de espermatozoides normal. Cualquier alteración de la temperatura, por ejemplo, que el testículo esté mucho tiempo a 37 grados, le va a alterar esa capacidad de formación células germinales buenas, normales, espermatozoides normales. Entonces, y llevan a la atrofia, ¿no? Si está mucho tiempo expuesto a otras temperaturas que no son las óptimas, se empieza a achicar la gonada, ¿ya? Acá tenemos una ecografía en que se ve pues un testículo así que está ubicado en el canal inguinal
y se le ve, ¿no?, un poco aplanado. Normalmente el testículo es ovoideo, así. Acá un poco ya probablemente con inicios ya de problemas atróficos. Entonces el tratamiento de la criptorquidia debe ser lo más precoz posible, inmediatamente después de cumplir el año de edad. Ya saben por qué, ¿no? ¿Por qué el año? Porque hay una chance de que descienda hasta los 12 meses. Después ya no hay probabilidad. La criptorquidia en los adultos es el 1%. En los recién nacidos era el 3%. O sea, 2% puede descender en esa. Por eso no los operamos, ¿no? Aunque ahora hay nuevas escuelas con la subespecialización que los quieren operar ya, tráemelo a los 6 meses, en cualquier momento tráemelo. Pero todavía no está demostrado, pues no hay evidencia, y cuando no hay evidencia, probablemente en unos años van a haber ya estudios comparativos y la evidencia se difiera, cambie, ¿no? Pero hasta el momento es aceptable que debe ser a partir del año de edad. Los urólogos nunca consideramos el tratamiento hormonal. Los pediatras sí. Como él no opera. No, y más que no es por operar, sino que vemos los resultados. Cuando les ponen, por ejemplo, la indicación ideal según los pediatras para la criptorquidia es cuando es bilateral. Se logra mejor descenso, pero ¿qué pasa? Después de algunos meses nuevamente empieza a retraerse. Entonces, los urólogos de frente, vamos, no les damos esas descargas tremendas hormonales. No se le da hormona, sino estimulantes de la producción hormonal, que es las gonadotrofinas, se les inyecta hasta 10.000 unidades en 2 o 3 dosis en una semana. ¡Bum! Desciende. Uy, dice la mamá, porque la mamá nadie quiere, ¿no?, que su hijito sea operado. Se emociona, todo, pero después pasa unos meses otra vez. Entonces lo mejor es la fijación, ¿ya? Eso es lo que quiere decir no consideramos el tratamiento hormonal. Se realiza la orquidopecia subcutánea, es la técnica de elección. Hay ahora técnicas laparoscópicas que son excelentes, sobre todo para el testículo intraabdominal. Doctor, Acá tenemos, esta incisión no se hace nunca, pero es esquemática para ver, ¿no?, que el abordaje siempre se hace a nivel inguinal, se liberan las adherencias que pueden haber y se hace el pasaje hacia el escroto donde se fija. La zona donde se debe fijar es en el septum medio escrotal, generalmente con una sutura de reabsorción lenta, como puede ser el ácido poliglicólico. ¿Ya? Entonces, ese esquema nomás, ¿no? Acá tenemos igualmente, se ha hecho la incisión bien grande, son gigantes estas incisiones. En realidad son más chiquitas, son de 12 milímetros que hacemos. Se va en busca del testículo, se le libera y se hace el pasaje. Nosotros le llamamos tunelización. Con el dedo meñique, acá supongamos que la incisión esté acá, está liberado el testículo. Con el dedo meñique se ingresa, porque es el dedo más chiquito, no es la mano, se ingresa hacia el escroto y se abre el camino, y después se hace una pequeña incisión en el escroto y se jala el testículo y se fija. Esa es la técnica quirúrgica. Otra patología que es una patología que suelen
llamarnos en las noches, en las madrugadas, y hay veces es por gusto, porque no es torsión, es una emergencia. Entonces es relativamente frecuente, no es tan de presentación tan así rara. Y generalmente la torsión testicular puede ser extravaginal, o sea, cuando hablamos de vaginal, ¿se acuerdan de esa cavidad que está en la parte anterior del testículo? Esa cavidad formada por... que es realmente, esa cavidad es virtual, se hace real cuando se le mete líquido. Entonces, tiene extravaginal, porque en los esquemas vamos a ver más claramente cuándo es extravaginal o cuándo es intravaginal. Entonces, la extravaginal se da más en la edad perinatal. Y la extravaginal, que es la más usual, se da ya en varones jóvenes, pero ya mayores, ¿no? Generalmente se presenta más en la pubertad, en la adolescencia, por ahí. Debe ser el resultado de la falta de fijación de una porción apropiada del testículo y del epidismo a las cubiertas parciales que rodean el cordón dentro del escroto. Es una emergencia quirúrgica, sí. ¿Por qué? Porque al torcerse se va a producir una isquemia de la gonada y la isquemia que se puede resistir es máximo 4 horas. Si no, después ya viene la necrosis. Más frecuente en adolescentes, en jovencitos. El testículo criptoclínico es más proclive a la torsión. ¿Por qué? Porque está libre, no tiene fijación, se puede torcer, se puede dar vuelta. Acá tenemos un esquemita bien didáctico en que vemos nosotros que aquí cuando hay una anomalía en la fijación, permite la torsión de los vasos. O sea, puede ser que el testículo esté en el escroto, pero no está fijo con el gubernáculo. O sea, a veces se le sube. Y eso es, la mamá dice, no, a veces lo veo el testículo que está arriba y otras veces está abajo. Entonces eso le llaman algunos urólogos, le llaman testículo en ascensor, que sube y baja. Yo creo que una palabra más adecuada es testículo retráctil, ¿ya? Porque el que lo retrae es el cremaster, que es un músculo que rodea el cordón espermático. Cuando hay frío, cualquier situación, lo contrae y lo eleva, ¿ya? Entonces aquí se ve una posición normal. Este es el que hay que recordarlo siempre, esta cavidad virtual, ¿ya? Vaginal. Entonces, acá se ha presentado la torsión. Se ha torcido el cordón, ha dado vueltas sobre su eje y el testículo, ¿qué ha pasado? Ya empieza a tener isquemia. Y hay 3-4 horas para trabajarlo, para desdoblarlo, ¿no? Ese testículo. Acá ya se ve la deformidad en badajo de campana, le llaman algunos, los españoles, que son los que más. El testículo se encuentra en posición horizontal, o sea, cuando hay la torsión, el testículo normalmente está en una posición longitudinal, se podría decir, cae, pero cuando hay la torsión se vuelve transverso. Esa es la deformidad en badajo campana. Y la túnica vaginal se extiende sobre el cordón espermático. Miren, acá está la vaginal, este sería intravaginal. Está con la vaginal. La vaginal está incluida en la torsión.
sobre el cordón espermático, de modo que el testículo queda suspendido dentro de la túnica vaginal por el cordón espermático. Acá está el cordón y está suspendido el testículo con una ubicación transversal. Acá esquemáticamente tenemos la presentación intravaginal, la torsión intravaginal es en la parte baja, incluyendo esta cavidad que les dije, la vaginal, la incluye, pero hay torsiones más altas que no incluyen a la vaginal. Miren, esta de acá se llama extravaginal. Vaginal cuando incluye la cavidad vaginal, y la que es más alta no incluye la cavidad vaginal, se llama torsión extravaginal. Acá tenemos un esquema normal, ¿no? Un testículo normal en su posición normal, y acá cuando supravaginal, esta se va a dar más en los neonatos, habíamos dicho. Es cuando se tuerce el cordón pero encima de la vaginal, por eso se llama supravaginal o extravaginal. Y acá ya tenemos cuando incluye la vaginal, que es la intravaginal, que es la más frecuente y es la que se va a presentar en los jovencitos, púberes o adolescentes, ¿no? En viejos, en mayores es difícil que se vea. Se ve, sí, pero la torsión testicular ocasiona falta de irrigación sanguínea al testículo, obvio, ¿no es cierto? Si le doy una vuelta y por ahí viene la arteria, ya no pasa sangre, pudiéndose producir la atrofia y necrosis del testículo. El tratamiento quirúrgico debe practicarse antes de las 6 horas de inicio de la torsión. Cuadro clínico, un dolor. El dolor isquémico es el dolor más intenso, más agudo que se presenta en el ser humano. Ejemplo, el infarto de miocardio. No llega irrigación al corazón y es un dolor de muerte. Que hay veces lo choca, no tanto porque no funcionó el corazón o estaba funcionando mal, sino por el dolor. ¿Ya? Es un dolor muy intenso, escrotal agudo. La tumefacción escrotal, o sea, se hincha la bolsa, el hemiescroto comprometido se edematiza y se hincha, con signos de flebosis, ¿no? El inicio es brusco. 50% de casos ocurren durante el sueño, generalmente en la madrugada, a partir de las 12, 1 de la mañana, se acostó normal el adolescente o el jovencito y en forma brusca se levanta con el dolor. Y un dolor muy intenso, ¿no? Esa es la característica, es lo típico. Puede haber náuseas y vómitos, hiperpirexia, o sea, puede tener febrícula, 37.5, 37.8. El testículo está más elevado y en posición transversa. Ese es un signo, el que de Governew. Él lo escribió y nosotros en el examen clínico, lo primero que vemos si el testículo está ubicado transversalmente, vendría a ser signo de Governew positivo. Positivo para diagnóstico de torsión testicular. Al elevar el testículo, nosotros en el examen clínico, si el testículo está medio contraído, está medio transversal y elevado, nosotros lo elevamos más hacia el anillo interno, hacia la sínfisis púbica, y puede ser de que aumente más el dolor con esa suspensión, con esa elevación que hacemos manual. Entonces eso viene a ser un signo de PREN, quien lo describió, positivo, que se presenta en la torsión testicular. Hay otras patologías en que uno le comprime y medio que le alivia un poquito, no le exacerbe el dolor. Ese sería PREN, signo de PREN negativo.
por decir, eso se puede ver en, en la torsión de las apéndices testiculares o en la orquiepididimitis. Porque cuando hay compromiso vascular, al levantar le duele más. Acá tenemos la torsión, factores asociados a la torsión testicular. Hay unos factores anatómicos, obvio que tiene que haber ausencia del ligamento testicular, del gubernáculo, ausencia del mesorquio posterior, falta de ligamentos escrotales. También hay laterales ligamentos que fijan, hay ausencia de los mismos. Y un pedículo vascular en el polo superior, o sea, una variante, ¿no? Factores desencadenantes: contracción cremastérica, el frío hace que se contraiga el cremaster, el susto también, por eso dicen, uy, se me fue por bata, es porque efectivamente sucede eso, ¿no? Se elevan con el susto. El ejercicio físico, el coito también, ¿no? El coito, se elevan los testículos hacia el cuerpo. La tos, la erección nocturna, 50% de las torsiones se presentan en la noche. La defecación también puede ser un factor desencadenante. La criptorquídea y su tratamiento con la autotrofina coriónica humana, testículos retráctiles, traumatismos. Acá tenemos un flujo arterial disminuido en la torsión testicular. O sea, no, esto con el Doppler indudablemente. El Doppler ve que no hay irrigación sanguínea. Entonces, el diagnóstico preciso de torsión testicular con imágenes es el ecodoppler, en que nos va a informar que hay ausencia de flujo arterial. Miren, hay este es probablemente, si es un no neonato, sino en etapa lactante, generalmente las torsiones habíamos dicho que son supravaginales, ¿no es cierto? Entonces esta probablemente es una supravaginal. Miren el gran edema y los signos de flogosis del escroto, ¿no? Este es un signo. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes cómo o sea, hacen que se presente lo que nos dice acá, el reflejo cremasteriano? O sea, ¿cómo lo buscan? Como nunca lo han buscado en neurología. Ya, bueno, le estimula la parte interna del muslo. En este lado no, pues. Acá le estimula. Puede ser con los neurólogos, tienen unas cositas, si no, le pasan un lapicito o con un guante el dedito en esta zona, aquí. Y debe haber el reflejo cremasteriano, es que se eleva el testículo. Eso es normal. Pero ¿qué pasa acá? Pues acá vas a buscar reflejo cremasteriano y ¿qué va a haber? Pues no se ve nada. O sea, por eso en la evaluación clínica es que no todas las torsiones testiculares son tan aparatosas. Así acá se veía algo demasiado comprometido, muy grosero. Otras veces es menos, o sobre todo cuando recién está empezando, o sea, vienen rápido al especialista, es mucho menos, ¿no? Entonces le buscas el reflejo cremasteriano y si no hay elevación del testículo, entonces la probabilidad, o de hecho es una torsión testicular. O sea, hay ausencia de reflejo cremasteriano. Ese es el cuadro clínico. El diagnóstico.
lo que habíamos dicho antes, el ecodoppler para visualizar ausencia de irrigación gonadal, o sea, arterial. La centellografía testicular, donde se va a observar una hipocaptación del radiotrazador. O sea, es difícil tener este equipamiento, ¿no? O sea, es más fácil el diagnóstico con ecodoppler. Tratamiento, aquí sí la exploración quirúrgica. La detorsión siempre se debe intentar, sobre todo es un urólogo y cuando el edema no es tan grosero, entonces se puede intentar siempre la detorsión. Para nosotros intentar la detorsión tenemos que saber para dónde gira el testículo. Normalmente gira para adentro, o sea, el derecho, acá está mi paciente, el derecho gira para adentro y el izquierdo gira también para adentro. O sea, la detorsión la hago a la inversa, pues. Si es el lado derecho y me ha girado para acá, yo le tuerzo para el otro lado. Y acá, si me ha torcido para acá, lo detuerzo para el otro lado. Entonces hay que saber de que la torsión es hacia la parte interna. Para hacerla al revés, la detorsión. Hay que intentarla porque le ahorrarías una... Y después le haces un ecodoppler y si hay flujo, ya no lo operas, pues. O lo citas para otro día hacerle la fijación nomás. Fijado. La orquidopexia y la fijación, como les dije, se fija en el septum. Hay un septum interescrotal que es más o menos duro. Se fija cogiendo toda la gonada, atravesando la gonada con esa parte de ese septum. Generalmente con Vicryl, con material, tiene que ser necesariamente material reabsorbible de tiempo de larga reabsorción, por decir el Vicryl. Para los jovencitos puede ser un Vicryl 3.0, se puede hacer. Y la fijación del esta es una parte importante también, que viene en los exámenes que les hacen en el ENAM. Una parte del tratamiento es la fijación del testículo contralateral. ¿Por qué? Porque estadísticamente se sabe de que si hay una torsión testicular en un lado, la probabilidad es bien alta de que el otro también tenga torsión. Imagínense que este paciente llega después de 6-8 horas, se le entra a operar, se le hace se saca el testículo, se hace la extrusión, pero ya está muerto, está isquémico, ya no recupera su irrigación. Entonces tienen que hacerle la orquiectomía a ese paciente, sacar ese testículo. Y al otro tienes que hacerle la fijación, porque el otro le queda un solo testículo y el otro es bien probable que también tenga torsión. Hay veces esto uno le trata de explicar a los familiares y dice, no, por ahí nomás. Entonces hay que consignar, no se consulta al grupo familiar y no desea la fijación del contralateral. ¿Por qué? Porque entre los protocolos está de que se debe hacer la fijación contralateral. ¿Ya? Ahí tenemos una torsión testicular, una isquemita. El cordón espermático está torcido. Parece que esta torsión es supravaginal. Y hay isquemia, solo para que se entienda mejor lo han hecho este gráfico. Se ha torcido todo el cordón y se produce isquemia del testículo. Acá, torsión testiculares también, miren. No todos son tan groseros como puede ser menos, porque en el niñito era espectacular, ¿no? Pero acá es menos, mira. Pero sí hay signos de flogosis y se ve más elevado el testículo, ¿no? Normalmente, ¿qué testículo debe estar más abajo
en un varoncito ya adolescente o adulto, ¿qué testículo es más bajo? ¿O están al mismo nivel? Estadísticamente, más descendido es el izquierdo. No se sabe por qué. ¿Ya? Entonces aquí va contra lo que debe ser, mira. En lugar de estar más descendido, está más elevado. Y miren acá, ¿qué color es ya negro? Ya no hay circulación. Aquí hay que sacarlo, pues. Mala suerte. Normalmente cuando hacemos la exploración no es escrotal, es inguinal. Hacemos una incisión inguinal y lo jalamos al testículo, lo despegamos. El escroto lo acompaña al testículo, hay que tener cuidado de no hacerle hueco al escroto. Lo empujamos, pero generalmente son testículos que no tienen gubernáculo, no están pegados al escroto, están antes. Son testículos medio criptorquídicos. Entonces, o retráctiles. Hacemos la incisión, sacamos por arriba, por la zona inguinal, sacamos al testículo y le damos una chance. Le hacemos la distorsión ya visual, ahí se ve clarito, ¿no? Cómo está torcido. Le hacemos la detorsión y esperamos 5 minutos poniéndole compresas tibias. Pedimos gas, agua caliente y le ponemos solución salina y lo dejamos y después abrimos. Si recupera el color rosado, entonces se lo dejamos y lo fijamos, lo bajamos. Pero si lo encontramos aquí ya no hay que ni poner compresa, ya está muerto. Se lo sacamos nomás, ¿no? Y acá tenemos una imagen macroscópica de la torsión testicular, o sea, está muerto ya. Se ha hecho la orquiectomía. Acá tenemos un recién nacido, entonces probablemente esta es una torsión supravaginal. Ahí se ha hecho la cirugía, se ha sacado vía inguinal el testículo y se está viendo la chance a ver si yo creo que no va a recuperar ese estado necrótico, hay que sacárselo ya. Pero hay que darle una chance, 5 a 7 minutos. Acá tenemos lo mismo que les habíamos explicado, ¿no? Cómo se hace la distorsión. Miren, entonces, si habíamos dicho que el lado derecho, la torsión es para la parte media, entonces la detorsión es a la inversa. Ahí está haciendo la inversa el cirujano. Para el otro lado es diferente, se hace para el otro lado. Esa es la detorsión. Ahora, otra patología es la torsión de las apéndices testiculares y epidimarios. Los apéndices testiculares son restos del conducto de Müller. Esto también les preguntan siempre, no sé por qué les gusta preguntar estas cosas que no son tan importantes. Los apéndices testiculares son restos de los conductos de Müller y los del epidismo son remanentes del conducto de Wernicke. Eso está bien establecido. Cuadro clínico de la torsión de las apéndices testiculares: dolor de inicio brusco, es igual que el anterior, ¿no es cierto?, que la torsión testicular. Más frecuente en personas jóvenes, es igual. Hasta ahora va todo igual que la torsión. Dolor localizado en el polo superior del testículo. Esto es bien, pues, jalado en los pelos. Te duele el testículo y ¿qué vas a decir? Me duele la parte de arribita nomás. Te duele todo. Entonces, pero debería ser teóricamente así, que más duele el polo superior. Reflejo que es cremasteriano presente, en el otro era ausente, ¿se acuerdan? Acá es presente. O sea, le estimula la parte interna del muslo y se contrae, se eleva el testículo. Ese es reflejo cremasteriano presente. Es común encontrar un punto azulado por debajo de la piel escrotal. O sea, el apéndice es chiquita, generalmente son de
de 5 a 7 milímetros. Se tuerce y se pone pues necrótica, se pone a su lado negra, que correspondía al apéndice infartado. Esto se ve en escrotos blancos, pues, pero nuestra raza es oscura. ¿Qué vamos a ver el punto azulado? No se ve. No vemos, pero de repente es un turista, un niñito que ha venido a ver Machu Picchu y es blanco, se puede ver el punto azulado. Mira, ahí están las apéndices. Esta es la más frecuente es esta, apéndice testicular. Después le sigue el apéndice del epidídimo, mire, tiene apéndice. Después vienen los vasos aberrantes de Haller, que están en la cola del epidídimo. Y tenemos acá el órgano de Giraldez, que está en el deferente. Esos son los apéndices. Ya las más frecuentes son indudablemente la testicular o de Morgani, también se llama, y la del epidídimo, apéndice del epidídimo. Acá lo mismo, tenemos apéndice testicular o hidati de Morgani, resto embrionario del conducto de Müller, normalmente adherido al polo superior del testículo en la leuquimia. ¿Cuánto dice? No, 22%, ¿no? Bien frecuente. Acá tenemos el apéndice hidati pedicular de Morgani, el resto del conducto de Werth se localiza en la cabeza del epidídimo. Paradídimo u órgano de Giraldez derivado de la parte inferior del conducto de Wolff. Se sitúa en el cordón espermático. Y los vasos aberrantes u órgano de Haller, resto del cuerpo, se sitúa en la cola del epidídimo. Entonces, acá está el órgano de Giraldez y este es el de Haller. Son bien raros, miren estos. ¿Cuál es el frecuente? El del testículo. Y le sigue el del epidídimo. Acá tenemos una torsión de los apéndices. Pico de incidencia es en los jovencitos, 10 a 14 años. Clínica, dolor testicular, instalación brusca sin afectación del estado general. O sea, solo hay dolor. En fases iniciales es posible palpar el apéndice torsionado por transiluminación, un nódulo azulado o azul. ¿Cómo le digo esto? Difícil. Transcurridas unas horas aparece un hidrocele reaccionando. O sea, sale un líquido inflamatorio que distiende más el hemiescroto comprometido. Y un escroto inflamado que dificulta la palpación, siendo el diagnóstico mucho más difícil. Entonces, miren, ahí se ve el puntito azul. Dicen que lo ven, no sé, ahí peor, no. Acá estaría el punto azul, en la parte superior del testículo. Este es el testículo. La parte superior se ve más azulado. Esa sería el apéndice isquémica, torcida, el apéndice. Ahí está, miren cómo se tuerce una torsión de la hidati de Morgani. Normalmente está así la hidati, pero gira sobre su eje, y se necrosa la parte distal. Ahí está, mira, una hidati de Morgani. Acá está el epidídimo y el testículo, ¿no? Entonces aquí no se debe entrar a operar, ¿eh? El hecho que operemos una torsión de apéndice testicular es un mal diagnóstico. No debieron, porque estas ceden con tratamiento antiinflamatorio y reposo. Y para el dolor, hielo o bolsas de agua helada. Aparte de los AINES que puedes usar, paracetamol y el reposo, ¿no? Entonces ya si ya metiste la pata, como se dice, y lo has abierto,
¿Qué haces con eso? Nomás le pones cauterio acá, se va ese. Pero no se debió operar este paciente. Esto cede con antiinflamatorio, reposo y hielo tópico local. Tratamiento es médico, no es quirúrgico. Reposo, analgésicos hasta la ausencia del dolor. Generalmente el dolor se entre 4 días. La epididimoorquitis, o sea, esto ya es proceso inflamatorio e infeccioso. La epididimoorquitis, esta es, por decir, una denominación académica, ¿no? Porque van a ver ustedes en algún momento que hay denominaciones que no son necesariamente académicas. Por ejemplo, van a escuchar la palabra orcoepididimitis. Orquio en todo caso, ¿no? La palabra podría aceptarse que diga orquio epididimitis, pero no orco con ORCO, no. En ningún lado se debe permitir. Entonces, la epididimoorquitis está mucho mejor. Es la complicación más frecuente de la infección por paperas en el varón adulto. Se caracteriza frecuentemente por la aparición repentina de fiebre y dolor testicular intenso acompañado de hinchazón y eritema del escroto. En forma sencilla, ¿qué es lo que debemos saber de las orquiopididimitis? No de las orcoepididimitis, sino de las orquiopididimitis. Todas las orquiopididimitis que se presentan en niños son virales. Y las que se presentan ya no tan niñitos, en mayores, por decir 16, 18 años, hasta los 40, 45, son generalmente bacterianas con ingreso por la uretra, o sea, son venéreas, son de ingreso venéreo, o sea, por contacto sexual. Ahí tenemos las orquiopididimitis por gonococo, por clamidia, por estafilo y por otras bacterias atípicas, ¿no? Ureaplasma, ¿no? Pero entran por la uretra. Estas entran por la uretra, dan una uretritis que generalmente, para mala suerte, dan uretritis oligosintomáticas. O sea que no le causa mucha molestia. Dice, bueno, me molesta un poquito, se baña más, creo que con eso se va. Pero la bacteria está presente y empieza una migración a través de la uretra, el deferente llega al epididimo y al testículo. Eso generalmente es una complicación tardía, mediata, de una uretritis no diagnosticada o no tratada o maltratada. ¿Ya? Y desgraciadamente, estas orquiopididimitis de ingreso venéreo son la primera causa de infertilidad en el varón. O sea, producen infertilidad. Acá tenemos, este es otro, este es terrible. Esa imagen, espero que nunca la vean. Es la gangrena Fournier. Es la fascitis necrotizante del perineo. Gangrena Fournier puede afectar el escroto. Hay veces generalmente se inicia por el escroto. Se inicia con un dolor intenso, da fiebre y puede propagarse rápidamente y generalmente evoluciona en una sepsis en un plazo rápido. Entonces lo que hay que hacer cuando nosotros vemos, y al examen clínico podemos por estas zonas
circundantes podemos sentir crepitación. O sea, en la ecografía también van a haber aire. ¿Por qué? Porque son anaerobios los que producen esto. No es una sola bacteria, son múltiples bacterias anaeróbicas que producen esta infección, que desgraciadamente es muy agresiva y puede tener éxitos letales, puede matar esta masa. Actualmente, con todos los adelantos que hay en terapéutica antibiótica, con todo lo que tenemos avances en el manejo de la sepsis, un 20-30% necesariamente va a la mortalidad, haciendo un buen manejo del caso. El manejo básicamente es sacar en sala de operaciones todo el tejido necrótico y buscar zonas expansivas. O sea, no solo sacar esta parte negra, sino ampliar y empezar a buscar por las aponeurosis circundantes y sacar todo lo que veo medio raro, de cambio de color, parcelas. Y hay que hacerlo en sala porque duele, pues todavía el paciente no está en sepsis, tiene sensibilidad y si antes lo hacíamos, ese es realmente un sentimiento de culpa que tenemos nosotros. Como a este paciente no lo quieren aceptar en sala, antes era peor, veían eso, sabían que es gangrena esto, decían no, y teníamos que hacerlo nosotros ahí en su cama. Infiltrábamos, es verdad, pero no lográbamos hacer una limpieza, por decir, una limpieza avanzada de todos los tejidos necróticos. Hacíamos, sacábamos lo que podíamos, porque el paciente, a pesar que infiltraban, se quejaba. Ahora no. Ahora el protocolo dice que tienes obligatorio que interdiario entrar a sala, sacar tejido desvitalizado. Y tienen que aceptar a los anestesiólogos, porque si no, no quieres, ponlo ahí, pues. Es obligatorio, porque está dentro de todos los protocolos del manejo del Fournier el ingreso interdiario a limpieza de tejidos desvitalizados. Aparte de todos los antibióticos que le están poniendo, ¿no? Todas las sustancias vasoactivas, porque hacen sepsis. Bien, eso nomás para mencionarles, ¿no? Para que le tengan respeto a ese tipo de lesiones. El hidrocele es el aumento del volumen de uno o ambos semiescrotos por acúmulo de líquido seroso amarillento en la cavidad vaginal. Ya saben, cuando hablamos cavidad vaginal, ¿cuál es? Pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos se caracterizan por persistencia del conducto peritoneo vaginal, aquí lo vamos a ver. Puede cambiar de tamaño con los esfuerzos. O sea, el niñito cuando llora o cuando hace caquita o cuando hace pichi, se hincha su escroto. Se hace evidente el hidrocele. ¿Por qué? Porque el líquido de la cavidad, normalmente hay líquido en la cavidad abdominal, no es mucho, pero puede haber unos 5 centímetros, eso se va al escroto y se hincha. ¿Ya? Esto hay que saber. La mayoría, o sea, puede cambiar de tamaño con los esfuerzos y la postura, ¿no? La mayoría cierra antes del primer año de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es grave, porque las mamás siempre están pendientes del bebé y ellas se dan cuenta que se le hincha el testículo y va y consulta, hay veces al mes o a los 2 meses. Y ellas quieren que solucionen el problema, entonces hay que darles tranquilidad y decirle que hay una probabilidad altísima de que eso regresione, o sea que se cierre el conducto peritoneo vaginal y que no haya esa alimentación que produce el hidrocele. Eso a veces es difícil que entienda o no quieren entender madres ansiosas así, y van y consultan a otro y de repente el otro le dice, sí, es un hidrocele congénito, hay que operarlo. Pero ustedes
deben basarse en esto, que la mayoría cierran antes del primer año de edad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nunca hay que operar a un niñito antes del año, no hay que ser malos. ¿Ya? Y además puede, porque eso está en protocolos también, ahora todos nos guiamos por guías de práctica clínica, y todo esto está escrito, esto no está, si tú operas eso te pueden demandar, y así haya quedado bien el niño, te demandan, ¿y por qué lo operó antes del año? ¿Dónde está su guía? ¿Con qué seguido usted? ¿Ya? Pero hay gente que lo hace. Yo, no hace poco, pero hace un tiempito, llegó un pacientito y lo perdí, y después llegó ya, sí, me lo operó, usted no lo quiso operar. Los adquiridos pueden ser secundarios a traumatismo local. Estos son los orquiepididimitis, neoplasia testicular o idiopáticos. Estos últimos son los más frecuentes, los idiopáticos. Idiopático es cuando no sabemos cuál es la causa. Eso ya saben que esa palabrita incluye la ignorancia del médico, ¿no? Entonces, idiopático. Miren aquí en este esquema, esta es la cavidad peritoneal. Habíamos dicho que hay líquido, ¿no es cierto? Pero no es mucho. Este es el conducto peritoneo vaginal, pero aquí este proceso vaginal se cerró. Normalmente se debe cerrar hasta abajo, hasta al inicio de la cavidad vaginal. Solo que acá la cavidad vaginal se ha llenado de líquido y acá hubo cierre de este conducto peritoneo vaginal. Entonces, este es el hidrocele del adulto. El hidrocele del niño es cuando hay persistencia, el líquido de la cavidad intraabdominal se viene a la cavidad vaginal. Ese es el hidrocele del niño. Pero el hidrocele del adulto es cuando no se cerró totalmente este conducto peritoneo vaginal y empezó a haber acúmulo de líquido en la cavidad vaginal. ¿Ya? Entonces, normalmente para que haya acúmulo, como es idiopático, no sabemos cuál es la causa, ¿no? Pero se le relaciona con microtraumatismos. Y efectivamente, más se ven aquellos que han tenido en su vida microtraumatismos a nivel escrotal, testicular. Por decir, los que cabalgan, cabalgado desde creo que en las zonas así rurales, cabalgan desde los 12, 14 años. Entonces ellos tendrían mayor probabilidad. También los que hacen motocross o los que hacen ciclismo de competencia o de montaña, están 8 horas ahí subiendo. Entonces ellos hay inflamación en la zona escrotal y podrían ser más proclives a tener el hidrocele del adulto. Entonces acá para que vean, miren, normal está acá. ¿Cuál es el conducto peritoneo vaginal? Es este de acá, no es el azul. Como río no es. Es este de acá. Este es el conducto marroncito. Ese es el conducto peritoneo vaginal. Ese normalmente se debe cerrar y queda como un ligamento. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el niño? Acá está en el niño. Este conductito que acá está como una cordita marroncita por ahí, ¿no? Acá no cerró y es una comunicación anómala entre la cavidad abdominal y la cavidad vaginal. Este es el hidrocele del niño. Y en el adulto es cuando se ha cerrado el conducto peritoneo vaginal, pero acá hay persistencia de un poquito de este conducto. Puede suceder esto. Y aquí se forma, aquí hay una persistencia parcial. Esto no se opera generalmente porque no da síntomas de esto. Son hallazgos. ¿Ya? Pero vamos
a ver cuándo es en el adulto. No comunicante, acá estamos, miren. Normal es que este proceso vaginal se cierra, ¿no? No hay comunicación entre cavidad abdominal y cavidad vaginal. En el hidrocelia del adulto no comunicante, el proceso vaginal se cerró, pero hay un acúmulo de líquido en el proceso, en la cavidad vaginal. Este es el hidrocelia idiopático del adulto. ¿Ya? Y en el niño, pues ya es la persistencia, ya es más fácil acá se ve la persistencia del conducto peritoneo vaginal o proceso vaginal abierto. Aquí tenemos el hidrocelia del adulto. Acumulación de líquido entre las túnicas visceral, la bujínia y parietal vaginal del testículo. En realidad las dos son vaginales, ¿no? Vaginal visceral, que sería la que está en contacto con la bujínia, y la otra que es la parietal, ¿no? Entonces ahí está el acúmulo anómalo de líquido. Cuadro clínico: hemiescroto aumentado de tamaño, piriforme, adopta una forma piriforme, ausencia de dolor, no duele el hidrocelia. El testículo está desplazado hacia abajo y es difícil papar. Es una de las características. Está en tensión el escroto y no puedes palpar el testículo, es decir, aquí está el testículo. No se puede. El diagnóstico es clínico, o sea, no es necesario hacer ecografía. El diagnóstico es clínico y lo que sí hay que tener es una linterna potente para hacerle transiluminación, la cual debe ser positiva. Y el que hace buen diagnóstico súper preciso es la ecografía, ¿no? Ahí tenemos la transiluminación, miren, es positiva, o sea, es líquido, está ahí. Acá la ecografía, contenido anecoico que rodea el testículo, se ve el testículo. Acá tenemos la transiluminación, acá la ecografía. Acá tenemos, miren cómo puede haber un hidrocelia tan grande que llega hasta la rodilla. Acá un hidrocelia del adulto, hidrocelia, acá parece hidrocelia bilateral, hidrocelia bilaterales. Aquí la transiluminación positiva. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. En los congénitos, o sea, en los hidrocelias congénitos del niño, se aborda vía inguinal. Se tiene que ligar, se hace una apertura inguinal y se busca el conducto peritoneo vaginal. Es fácil detectarlo el conducto porque nosotros le apretamos la barriguita al niño y se dilata, se forma como un fideo y después dejan de apretar y el fideito se seca. Vuelve a empujar, se activa. Y secan ese conducto y lo ligan y es toda la cirugía. En cambio, el hidrocelia del adulto, el abordaje es escrotal. Hay que hacer una incisión transversa en el hemiescroto comprometido y se realiza la resección. O sea, la túnica vaginal tienes que resecarla porque si no va a seguir produciendo líquido inflamatorio. Para que haya acúmulo de líquido tiene que haber un desbalance entre la producción y la reabsorción. ¿Ya? Si se produce mucho y se reabsorbe poco, se acumula el hidrocelia. Entonces, que tú de alguna manera tienes que esa membrana resecarla, la vaginal, para que no haya nuevamente acúmulo. Porque si tú nomás, supongamos, esto se ha visto antiguamente en las zonas rurales, el técnico lo que hacía del centro de salud, le vaciaba con una aguja. Aparte del riesgo de meter infección, está contraindicado.
de meter infección, entonces no se atacaba cuál es la fisiopatología del mal. Y a los 2 días estaba lleno otra vez. Entonces, no, esa no es la solución quirúrgica. La solución quirúrgica definitiva es quirúrgica y es la resección de la vaginal exuberante que está de más y con una eversión para que no haya formación de colección. Y aquí van a ver, con eversión de la vaginal. Eversión quiere decir que ya no hay posibilidad de que haya un continente. ¿Por qué? Porque le he resecado y le he ligado por atrás. No hay cómo se acumule líquido. Acá tenemos, así sale el líquido, parece orina, amarillo claro. Esa es la vaginal. Esta es la operación en el niño es bien cainal, en el adulto es escrotal. Así escrotal. Aquí ahí está la bolsa del hidrocele, se reseca y aquí estos puntos rojitos se recorta el exceso de la vaginal y se vierte, se liga para atrás, miren, se vierte. Esa es la técnica quirúrgica del hidrocele. Los quistes de cordón es otra patología, pero que no tiene mayor significado. Se produce por la persistencia parcial del conducto peritoneo vaginal, ocluido en sus extremos, pero permeable a cualquier altura del cordón espermático. Es lo que vimos en un esquemita antes, ¿no? Persiste una parte del cordón y a veces el paciente, sobre todo aquellos que son muy, se autoexaminan bastante y notan que se les hincha un poquito. Entonces hay que darle tranquilidad y preferible no operarlos. Caso que vaya aumentando quizás de tamaño, se podría hacer la exéresis de esas membranas. Carece de trascendencia y si alcanza volúmenes tales que dañen el pedículo espermático, debe ser extirpado. A diferencia del hidrocele y los quistes de cordón, se logra palpar el testículo. Los quistes de cordón o sea, uno toca tranquilamente el testículo, pero toca en la parte más superior una formación quística que no tiene relación con el testículo. Entonces acá tenemos quistes de epidídimo ya, algunos les llaman espermatoceles, son congénitos. El espermatocele, quistes de retención en la cabeza del epidídimo de un tubo aberrante de la red de testes. Estos, si es joven, no tiene descendencia o no tiene descendencia, de repente es mayorcito, ahora ya prefieren casarse más mayorcitos, ya salió la estadística. Las parejas prefieren casarse más de 30 años, antes se casaban más jóvenes. Entonces, si es un jovencito o no tan jovencito de 30 años y no tiene hijos todavía, preferible no tocarlo, no tache. Hasta que tenga rápido, tenga sus mellizos ahí ya. Si quiere se lo sacamos, no tocamos. Acá el tratamiento este es un apéndice. Un apéndice del testículo se le cauteriza. Es fácil sacar esos testículos, pero desgraciadamente le estoy haciendo como una vasectomía de ese lado. Acá están los quistes de epidídimo, el varicocele. Ya para terminar, estamos en la recta final, como se dice. La recta final. Sí. Es un síndrome caracterizado por la dilatación y elongación de las venas del cordón espermático y clínicamente por la inversión de la corriente sanguínea. Entonces aquí hay que entender, es que lo que les doy es muy compacto, pero hay que entender cada cosita. Inversión. Normalmente la sangre venosa del escroto debe ir hacia arriba o hacia abajo. Tiene que subir, ¿no es cierto?, a la renal, en el lado izquierdo. Pero cuando hay inversión, ¿qué quiere decir? Que en lugar de irse a la renal, de la renal me lleva sangre al plexo papiliforme, a las venas testiculares, y las dilata. Eso quiere decir
por la inversión de la corriente sanguínea, ¿ya? Debería ser de la corriente sanguínea venosa. La patología venosa testicular es una de las causas más frecuentes de subfertilidad masculina, por eso es importante. De 10 hombres infértiles, 4 tienen varicocele. La patología venosa testicular es una de las causas más frecuentes. Se presenta en 14% de los hombres sanos. Una incidencia alta, mayor incidencia en hombres infértiles, por supuesto. Se asocia con anomalías de la calidad seminal y de la histología testicular en 20 a 50% de los pacientes. O sea, estos pacientes, nosotros supongamos que llega un paciente a la consulta con varicocele. El motivo de llegar a la consulta con varicocele es por dolor o por deformidad. O sea, él nota que está descolgado, su hemiscroto izquierdo está más descolgado y no le parece bien, ¿no? Porque él se toca como un tumor. Y otros es por dolor y también, sobre todo los médicos que se cargan de la fertilidad, nos mandan a los urólogos por problemas de infertilidad. Ellos son los que nos mandan a los infértiles. Entonces, se vienen ya con su espermatograma en que hay una oligoteratospermia, o sea, están bajos, son inmóviles, hay pocos y están mal hechos. Esa es la palabra, esa oligoteratospermia. Es bien la palabra más larga, creo, del castellano. Oligoteratospermia. Bien, entonces, viene por esos causales, ¿no? La que mejor resultado da, cuando vienen por dolor y varicocele, la cirugía, que es el tratamiento, por decir, terminal de este padecimiento, hay veces falla. Le operas el varicocele y regresa a los 3 meses, me sigue doliendo. Hay veces, ya pues, le dan analgésico más potente, le dan todo, regresa, le sigue doliendo. Le empieza a hacer tratamiento de infiltración, de anestésicos, antiinflamatorios, al nervio. Llegas a decorticar el nervio y llega a los tantos meses, me sigue doliendo el testículo. Esas son las orquialgias idiopáticas, que no saben por qué les duele tanto el testículo, pero se asocian inicialmente con varicocele. Y en cambio, los buenos resultados quirúrgicos se dan para problemas de fertilidad. Si tenía, por decir, ¿no?, un número, ¿cuánto es lo normal de espermatozoides por centímetro cúbico? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos millones o miles? Ya pongámosles que son 40 millones. Viene un paciente con 10 millones, ese no puede fecundar a nadie, pues. Con 10 millones está frito. Suena bastante, 10 millones, pero no puede. Está dentro del rango de infertilidad. A ese lo opero y buenos resultados da. Le hago después de 3, 6 meses un control, y lo que estaba en 10 de repente está en 20, 25. En otras palabras, buenos resultados para el tratamiento quirúrgico de varicocele mejor se dan para fertilidad que para dolor. ¿Ya? Se asocia con anomalías de la calidad seminal y la histología testicular. Ya estamos contra el tiempo. Acá está, miren, la dilatación de las venas del plexo papiliforme. En los clínicos antiguamente le llamaban esto escroto en bolsa de gusanos. O sea, tú veías el escroto y veías como si tuviera una bolsita llena de gusanos. Así le decimos, ¿no? Es lo característico de los clínicos, poner nombres así medio raros. Aquí se ve la bolsa de gusanos, no las venas dilatadas. Ya.
Este sí es importante. Miren, ¿por qué el varicocele siempre, o el 90% de los casos, es izquierdo? Por la anatomía. Las venas espermáticas van y desembocan en la renal en ángulo de 90 grados. O sea, aquí se puede dar el flujo inverso. Ya me entienden qué es el flujo inverso. ¿Ya? Pero en el lado derecho no hay ese fenómeno. ¿Por qué? Porque la espermática entra en 45 grados a la cava y no hay ese efecto gravedad. O sea, el varicocele se ha creado cuando el hombre adoptó la posición erecta. Nosotros probablemente hace millones, no sé cuántos millones serán, hemos caminado como el chimpancé. Pero hubo un proceso en que empezó a recolectar frutas. Es una historia bien bonita, ¿no? A recolectar frutas, a caminar, a migrar de un sitio a otro, caminar. Y ahí es donde se ha producido la alteración. A través de los miles de millones de años, la naturaleza ha tratado de subsanar esto y ha creado valvas a nivel de las venas espermáticas principales. Pero los que tienen varicocele tienen congénitamente valvas insuficientes, o sea que no ordeñan hacia arriba y hacen de que se presente el flujo inverso. ¿Ya? Entonces por eso es importante 10%, la vena espermática va a la vena renal derecha. La vena renal derecha es muy cortita, o sea, por eso no. Esta rama dijo, ¿qué me voy a meter allá? Mejor me meto nomás por acá. ¿Ya? O sea, solo el 10% puede tener la espermática que desemboca en la renal derecha. Nosotros cuando vemos que hay varicocele en el lado derecho, estamos obligados a descartar que no hay un tumor retroperitoneal. Tenemos que hacerle una TAC o tenemos que hacerle una ecografía para ver que el retroperitoneo no me esté comprimiendo la espermática. ¿Ya? Eso hay que tener presente. ¿Ya? Bien, acá está varicocele más bonito. Clasificaciones, hay un montón de clasificaciones que no son importantes, ¿no? Aquí vamos a dar una. En el subclínico no se ve ni se palpa detectable por ecodoppler, aquellos que se hacen chequeos generales, ¿no? Grado 1 si se palpa en valsalva con bipedestación, o sea, se le hace pujar y cuando está parado, y ahí lo logramos palpar, que se hinchan las venas. El grado 2 se palpa en bipedestación, o sea, paradito ya lo ves, dilatado y lo palpas, o sea, no es necesario que puje, que es el grado 1. Y grado 3 es el que se ve y se palpa hasta echado, el decúbito dorsal, o sea, es el grado más avanzado. Acá hay otros tipos de grados de varicocele que son importantes. El cuadro clínico puede haber dolor, puede haber inflamación de las venas, del plexo papiliforme, hay infertilidad o subfertilidad. Clasificación: primario, idiopático; secundario, el tumor renal, adenopatía sobre las venas espermáticas, traumatismo pelviano, tumores de la pelvis y retroperitoneo. Diagnóstico: examen clínico en ambiente cálido, hay que hacerlo en ambiente cálido, con el paciente en posición de pie y acostado, con maniobras de valsalva. Realizar, no es válido un solo esperma. Generalmente cuando llegan estos pacientes, que son jovencitos, que llegan con la mamá incluso, que son sobreprotegidos ya con la mamá, que estudian medicina, dice. ¿En qué ciclo estás? ¿El décimo? No, el tercero será. Llegan estos jovencitos y ellos preocupados porque saben, leen, ya han leído pues en internet, son estudios médicos. Llegan y preocupados por el tema y nos dicen, doctor, iré a tener hijitos yo, porque le hacemos un espermatograma.
En el espermatograma puede salir alguna alteración de las que ya hemos descrito, el problema de motilidad, número o en formación de espermatozoides, pero uno no es válido, a esto hay que ir. Yo le tengo que repetir para tener un diagnóstico bien encajado al mes o a los 2 meses. 2 espermatozoides con un intervalo de 1 mes me dan diagnóstico. O sea, no porque de repente me sale un poco alterado el primero y ya quiero operarlo, ¿no? Hay que tener tranquilidad. Acá se ve el Doppler es el examen ad hoc para hacer diagnóstico. Ven el plexo papiliforme, le hacen maniobra a Sarva y determinado milímetros de grosor da el diagnóstico de varicela. Eso ya nos lo da el radiólogo. Tratamiento, los síntomas iniciales y leves se da el tratamiento médico con analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos o vasculares, los mismos que se usan para las varices. En cuadros sintomáticos severos, o si hay deseo de procrear, la conducta a seguir es la corrección quirúrgica del varicocele. Las técnicas quirúrgicas son de abordaje retroperitoneal, que es la que me gusta hacer, una incisión alta a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, se va al retroperitoneo y se liga en bloque. ¿Se acuerdan que les dije que no hay problema si ligo esa arteria que viene de la aorta? No hay problema, sacas el paquete, en 15 minutos se opera. Hay técnicas quirúrgicas vía inguinal, la técnica laparoscópica, se está usando aplicación de sustancias esclerosantes previa a fluorografía. Esto es lo último. O sea, pero todavía no hay evidencia, ¿no? Son estudios que se hacen, no hay comparación. Ahí está la ligadura de oclusión de la vena espermática dilatada vía laparoscópica. Bien, entonces eso es lo que teníamos que decirles hoy día. ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas, díganme. Cuando mencionaba el hidrocele, decía que se colecciona líquido en la cavidad virtual de la túnica vaginal, ¿no? ¿La túnica vaginal es la que produce este líquido o...? No. Sí, normalmente, como a eso no les dije, creo. Normalmente la cantidad de líquido que hay en esa cavidad virtual que les dije de la vaginal es 0,5 centímetros cúbicos. Pero para que me haya esa constante, tiene que haber una correspondencia adecuada entre la producción del líquido y la absorción del mismo. Si por alguna circunstancia se altera por procesos inflamatorios, entonces de repente yo supongo que lo que más va a suceder es de que no hay una buena reabsorción y se sigue produciendo. O sea, ese desbalance hace que se forme el hidrocelio. Muy bien, entonces, ¿no hay otra preguntita?